Actualmente, el F-16 es uno de los cazas más exitosos de la historia. Miles de unidades construidas, usadas por decenas de países y con un legado que se extiende por más de 40 años. Pero lo que muchos no saben es que detrás de este avión hubo experimentos secretos, prototipos que buscaban revolucionar la aviación y que terminaron en fracaso. Hoy veremos 3 de esas variantes olvidadas: el F-16XL, el F-16 FSW y el F-16 DSI. 3 intentos que pudieron cambiar la historia, pero que nunca volaron más que algunas pruebas. Esto es, nos gustan las aeronaves. Variante 1. El F-16XL, el ala delta que pudo ser un bombardero. El F-16XL nació en los años 80 como parte del programa Enhanced Tactical Fighter. La idea era convertir al F-16 en un avión de ataque a tierra más capaz que pudiera reemplazar al F-111. Su característica más llamativa era el ala delta extendida. En lugar del ala convencional del F-16, tenía una enorme ala en forma de triángulo que le permitía mayor capacidad de combustible interno, cargar hasta 27 dispositivos entre misiles y bombas en sus alas, volar más lejos y por más tiempo que el F-16 estándar. Entonces, ¿por qué fracasó? En la competencia contra el F-15E, que también participó del programa de reemplazo del F-111, el F-16XL ofrecía buena capacidad de carga, pero el F-15E tenía 2 motores, más potencia y mejor desempeño en misiones de ataque de penetración profunda. Además, el F-16XL, al ser una mejora tan significativa que lo hace prácticamente otro avión, generaba la necesidad de entrenar a los pilotos de nuevo. Esto significa mucho tiempo y dinero, cosa en la que también fue mucho mejor el F-15E, ya que la adaptación de los pilotos era mucho más simple. El Pentágono decidió que el F-15E era más adecuado y el F-16XL quedó en el olvido. Solo se construyeron 2 prototipos que hoy se usan para pruebas de la NASA. Variante 2. El F-16 FSW. Alas hacia adelante. El F-16 FSW, que significa en español ala en flecha hacia adelante, fue uno de los experimentos más extraños. Se trataba de un F-16 modificado con las alas inclinadas hacia adelante en lugar de hacia atrás, como en casi todos los aviones modernos. Este diseño no era único. Estados Unidos también experimentó con el X-29, un avión diseñado exclusivamente con alas hacia adelante. Los resultados de estos experimentos revelaron varios problemas, como por ejemplo, el diseño producía enormes tensiones estructurales en las alas que podían romperse en vuelo. Requería materiales compuestos muy caros para no partirse. El F-16 FSW nunca pasó de maquetas y estudios en túneles de viento. Si bien estos experimentos no fueron efectivos como para producir en masa con ala invertida, sus aportes incluyen nuevas tecnologías de control de vuelo en posteriores diseños de naves inestables que no hubieran podido pasar su fase de pruebas de vuelo sin la contribución de estos extraños aviones. Variante 3. El F-16 DSI, un caza con tomas de aire futuristas. El F-16 DSI, cuyas siglas significan en español entrada supersónica sin desviador. Esto significa que, como pueden notar, la toma de aire del avión está diseñada para desviar el aire directo al motor en lugar de usar placas divisorias. Esto se traduce en un método no convencional de control de aire supersónico que ofrece ventajas que veremos más adelante. Este fue un prototipo mucho más reciente, desarrollado en los años 2000. A diferencia de los otros, no buscaba cambiar radicalmente el avión, sino mejorar su eficiencia y sigilo. El DSI usaba una entrada de aire sin partes móviles, con una forma de joroba que desviaba el flujo de aire supersónico directamente al motor. Las ventajas eran menor peso y complejidad, al no tener compuertas móviles, reducción de la firma radar del avión, al tener un diseño plano en lugar de redondo, mejor eficiencia a altas velocidades. ¿El resultado? El concepto funcionó, pero el F-16 ya era un diseño de los 70s. La Fuerza Aérea no veía sentido en gastar dinero modernizando el avión
cuando ya existía el F-35, diseñado desde cero con estas características. El prototipo F-16 DSI fue descartado, pero su tecnología no se perdió. El sistema DSI hoy lo usan el F-35 Lightning II y hasta el caza chino Chengdu 10B. Entonces cuéntame, ¿qué te pareció el video? No olvides suscribirte para no perderte nada. Esto fue Nos gustan las aeronaves.